Es una promesa a la que muchos sencillamente no hemos podido resistirnos. Envía tu ADN y descubre secretos sobre tu familia, tus ancestros e incluso tu salud. No aparece algo realmente novedoso todos los días. Y esto es algo verdaderamente nuevo. Pero ¿hasta qué punto son fiables las pruebas genéticas caseras y sus porcentajes de ascendencia supuestamente científicos? ¿Deberíamos preocuparnos por nuestra privacidad? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias imprevistas cuando revelamos los secretos de nuestro ADN? En el distrito de Olympia, Washington, una mujer ha descubierto lo impredecibles que pueden ser esas consecuencias. Chelsea Rustad, especialista en tecnología de la información, es una ávida historiadora familiar. En 2015 se hizo un test de ADN con la empresa más importante de análisis genéticos, Ancestry DNA. Mucha gente termina haciéndoselo porque quiere saber más sobre sus antepasados, pero después puede surgir algo más que no se esperan, y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Los resultados de su prueba indicaban que la ascendencia de Chelsea era principalmente noruega y alemana. Luego, como sentía también curiosidad por encontrar a nuevos familiares, Chelsea descargó su informe completo de Ancestry y lo subió a una página web gratuita llamada GEDmatch. Es una página en la que cualquiera puede buscar coincidencias independientemente del laboratorio en el que se haga el análisis. GEDmatch le mostró a Chelsea todos los usuarios del sitio que compartían ADN con ella. Es una experiencia interesante y una lección de humildad ver todas esas conexiones y darte cuenta de la gran cantidad de personas con las que compartes un porcentaje de tu ADN. En GEDmatch, Chelsea encontró a una tía que ya conocía, pero a ningún otro nuevo pariente próximo. Cerró la sesión y nunca volvió a entrar en esa página web. 3 años después, la noche del 17 de mayo de 2018, Chelsea recibió una visita inesperada. Miré por la mirilla y vi a 2 policías esperando fuera, y cuando les abrí, me dijeron que eran detectives que investigaban un caso de homicidio de hacía 31 años, un caso que nunca se había resuelto. Habían llegado hasta ella gracias al archivo de ADN que había publicado en GEDmatch. Ante su asombro, le contaron que su ADN los había conducido hasta un sospechoso. Realmente fue muy impactante y muy duro de asimilar. Todo lo que me contaron era una historia de terror. En un giro siniestro, la esperanzadora búsqueda de familiares cercanos de Chelsea se convirtió en la búsqueda de un asesino, alguien con quien ella está emparentada. Aunque su historia no es frecuente, muestra que las empresas de análisis de ADN cumplen fielmente una de sus mayores promesas: conectarnos con familiares. Los test genéticos caseros, posibles gracias a las leyes de la herencia, se han convertido en una industria valorada en miles de millones de dólares. Heredamos el ADN de nuestros progenitores, el 50% de la madre y el 50% del padre, y ellos lo heredaron de sus padres, y sus padres, por supuesto, de los suyos. Cada progenitor nos aporta aproximadamente el 50% de nuestro ADN, y lo mismo para ellos y sus padres. De forma que la cantidad de ADN heredado de cualquier antepasado se reduce a la mitad con cada nueva generación. También compartimos ADN con otras personas que tengan un mismo antepasado: hermanos, hermanastros, primos hermanos, primos segundos, etc.
La manera en la que el test genético determina el parentesco es comparando el ADN de las personas. La cantidad compartida se mide en una unidad llamada centimorgan. Cuantos más centimorgans tengan en común dos personas, más estrechamente estarán emparentadas, y cuantos menos compartan, más lejano será su parentesco. Pero no siempre es posible determinar con un test genético doméstico el parentesco con alguien simplemente contando centimorgans, porque están en el mismo rango de valores. Por ejemplo, podrías compartir el mismo número de centimorgans con un primo y un tío abuelo. Solo porque compartas cierta cantidad de ADN no significa que puedas conocer con seguridad qué parentesco tienes con esa persona. Solo es una probabilidad, un espectro de relaciones potenciales. June Smith vive en Nueva Jersey, no muy lejos de Filadelfia. En 2018 se hizo una de las pruebas de ADN con la esperanza de resolver un misterio que le había acompañado toda la vida. Durante muchos años, June investigó sus raíces. A los 16 años, cuando vivía en Filadelfia, la mujer que ella creía que era su madre le desveló un secreto. Me dijo, tu madre era una mujer blanca, y yo, ¿una mujer blanca? Aquello me impactó muchísimo. Su madre biológica se llamaba Ann D'Amico. June nunca había conocido la identidad de su padre. Cuando June se hizo la prueba con Ancestry DNA, marcó una casilla para que la pusieran en contacto con cualquier otro cliente con el que compartiera ADN. Aunque sabía que Ann, su madre, había muerto, existía otra persona a la que deseaba encontrar desesperadamente. Cuando investigaba su vida, June descubrió que Ann había dado a luz a otra hija mulata, de un padre diferente, una niña llamada Jo Moser, la hermanastra mayor de June. Empecé a indagar. Busqué a Jo Moser en todas las páginas web y en buscadores de personas, pero nunca la encontré. Un día, June recibió un mensaje de Ancestry en el que le comunicaban que tenía una nueva coincidencia con un pariente próximo, una mujer llamada Sigrid Gilchrist. Ella también había crecido en Filadelfia. Era hija única de una pareja negra muy activa en el movimiento por los derechos civiles. Pero cuando Sigrid cumplió 16 años, su madre le desveló un secreto que le había ocultado hasta entonces. Me dijo que era adoptada, que mi madre era italiana y mi padre negro. Fue devastador. Yo no tenía ni idea. En los años siguientes, Sigrid nunca se puso en contacto con ninguno de sus parientes biológicos. Hasta que un día, justo cuando June se hizo la prueba con Ancestry, por pura casualidad, Sigrid también contaba con ella. Y Ancestry informó a las dos mujeres que compartían 1641 centimorgans. Quizá fueran primas hermanas. June no dejaba de preguntarse, ¿podría Sigrid ser un familiar incluso más cercano? Las dos mujeres acordaron hablar por teléfono. Ella me dijo, tengo 3 preguntas que hacerte, le contesté, ¿vale? Le pregunté, ¿te adoptaron? Me dijo, sí. Yo, ¿eres mulata? Y ella, lo soy. Le dije, ¿por un casual tu madre biológica se llamaba Ann D'Amico? Le dije, sí, así se llamaba mi madre biológica. Me preguntó, ¿eres Joan Moser? Y yo le dije, ese es mi nombre en mi certificado de nacimiento. Le dije, Dios mío, tú eres mi hermana, no eres mi prima. Lloramos y no podía creérmelo. Estaba hablando por teléfono con mi hermana mayor. Sí. Fue como si nos conociéramos de siempre. La sensación de conexión espiritual fue indescriptible. Encontrar a mi hermana me dio un sentido de pertenencia. Me brindó la oportunidad de decir, ¿sabes? Llevamos la misma sangre. Ya lo veo. ¿Se parece a mí? Sí. Mira esa barbilla. Sí. Es maravilloso tener una hermana mayor. No me gusta ser la mayor, pero me encanta tener una hermana pequeña.
Ella me comprende. Sí. Los test genéticos domésticos pueden poner en contacto a personas como Sigrid y June gracias a un nuevo y sorprendente descubrimiento sobre el ADN. Sabemos desde hace mucho tiempo que la molécula de ADN que está prácticamente en todas las células de nuestro cuerpo contiene el código que dirige nuestras vidas. El código se transmite mediante ladrillos químicos llamados bases, conocidos como A, C, G y T, que forman pares que crean la célebre estructura en forma de escalera del ADN. Es necesaria la friolera de 3.000 millones de esos pares de bases para formar nuestro genoma completo. Pero desde 2003, cuando los científicos consiguieron leer por primera vez todos esos pares de bases, descubrieron algo sorprendente en un 99% de ellos. Si miras a dos personas cualesquiera, la mayor parte de su ADN es exactamente igual. Porque todas las cosas que nos mantienen vivos, todas esas cosas tienen que ser iguales, no pueden cambiar. De lo contrario, no funcionaría. Pero hay partes de nuestro ADN que sí cambian. Algunas de ellas se denominan polimorfismos de nucleótido único o SNPs. Son puntos en los que la mayoría tenemos ciertos pares de bases, pero algunos tienen otros. Así que en lugar de intentar identificar los 3.000 millones de pares de bases de una persona, los test genéticos domésticos hacen algo que es mucho más barato y rápido. Solo analizan los SNP, SNPs o partes variables de su ADN. Generalmente unos 700.000. Comparar ese ADN cambiante de las personas es la manera más eficaz de saber si están emparentadas. Porque cuando estos coinciden, todo el ADN que hay entre ellos también suele ser idéntico. Y cuando los segmentos de ADN coinciden, esa es la señal inconfundible de cierto grado de parentesco. Mediante el análisis del ADN compartido, las pruebas genéticas directas al consumidor obtienen una imagen bastante precisa del parentesco entre individuos. Family Tree DNA en Houston es una de las 4 compañías más importantes que realizan estos análisis genéticos. Como en casi todas ellas, la base de su test es la técnica de lectura de SNPs. Y aquí está, un pequeño trozo de vidrio llamado chip de ADN. Contiene cientos de miles de cuentas diminutas, cada una de las cuales lleva un pequeño fragmento de ADN llamado sonda molecular. Ponemos el ADN de un sujeto en el chip y el fragmento de ADN del sujeto que coincide con esa pequeña sonda se unen. Una vez unidos, un marcador fluorescente hace visible la identidad de la variación en la secuencia de ADN. Por ejemplo, si tiene una A, verás verde. Si tiene una G, verás rojo. Los datos SNPs permiten al laboratorio saber cuánto ADN comparten los clientes que desean conocer las coincidencias familiares. La página web de la empresa les muestra su lista de coincidencias. Te mostrará a todas las personas con las que estás emparentada y el grado de parentesco estimado. Pero a veces, esa lista de coincidencias puede revelar verdades dolorosas. Con la aparición de las pruebas de ADN, el anonimato y el llevarse los secretos a la tumba ya no es posible. Eso fue exactamente lo que Denise Shapiro descubriría conmocionada. Novelista y escritora de memorias, había publicado la historia de su infancia con su familia judía ortodoxa de Nueva Jersey y sobre sus padres Irene y Paul. Yo estaba muy unida a mi padre, mucho más que a mi madre. Él trabajaba en la Bolsa de Valores de Nueva York y a veces quedaba con él para comer. Y cuando salía, abría los brazos y me decía: hola, cariño, dame un abrazo fuerte. Voy a llorar. Adoraba a mi padre. Desde su más tierna infancia despertó todo tipo de comentarios. No pareces judía. Es imposible que seas judía. Tú no eres judía. Tu madre tuvo una aventura con el lechero sueco. Shapiro es tu nombre de casada y seguiría. Un día de 2016, su marido, Michael Merwin, decidió hacerse la prueba de ADN en Ancestry.
Sin pensarlo dos veces, Denny también se la hizo. Ella sabía que sus dos padres eran askenazíes o descendientes de judíos de Europa del Este. Unas semanas después recibieron los resultados. Los abrimos y él dijo, vaya, según esto eres alrededor del 50% askenazí de Europa del Este y el resto es todo Europa occidental, francés, irlandés, inglés, sueco, alemán. Mi única respuesta fue, bueno, seguro que hay algún error. Pero pocos días después, mi marido llegó y me dijo, tienes un primo hermano en tu página de Ancestry.com, un primo hermano al que no conocemos. Buscando pistas, Denny se puso en contacto con alguien que sabía que era un pariente biológico. Tengo una hermanastra mucho mayor que yo del primer matrimonio de mi padre. Y recordé que algunos años antes se había hecho la prueba, creo que en 23 a mí. Y le envié un correo preguntándole, ¿tienes los resultados de la prueba de ADN que te hiciste? Y me los envió. Denny le pasó el archivo de su hermanastra a su marido, quien a través de JeffMatch comprobó cuánto ADN compartía Denny con ella. Y descubrió la verdad. Él me dijo, no sois hermanas. Y yo, no, hermanastras, eso es lo que somos. Y él me dijo, no sois hermanas, no sois familia. Y fue en ese momento cuando todas las piezas empezaron a encajar. Y yo pensé, vale, si él no es nuestro progenitor, él no es mi padre. Me ocultaron algo muy, muy importante. Y sentí que mi identidad se hacía pedazos. Sus dos padres ya habían fallecido, pero Denny recordó que su madre, en cierta ocasión, comentó que le había costado mucho quedarse embarazada y mencionó una clínica de fertilidad en Filadelfia. Denny y su marido localizaron al primo hermano que había aparecido en Ancestry, y su tío resultó ser el padre biológico de Denny. Médico jubilado, había estudiado en la Escuela de Medicina de Filadelfia y había sido donante de esperma en su clínica. Denny buscó en internet y lo encontró en un vídeo de una de sus conferencias. Yo sabía lo que estaba viendo. Y recuerdo que me levanté, entré en el baño y me miré la cara en el espejo por primera vez después de haberle visto. Y por primera vez en mi vida comprendí mi rostro. Denny se sintió obligada a escribir un nuevo libro sobre la familia, la identidad y su experiencia personal. Su título, Herencia. El libro está dedicado a mi padre. A veces alguien me pregunta, ¿a qué padre? Y yo, ¿estás de broma? Mi madre quería tener un hijo. Y creo que no tuvo que ser fácil para mi padre aceptar esa situación y estar dispuesto a ser reemplazado genéticamente, porque eso es lo que pasó. Se dijeron, uno de nosotros será el padre biológico de este niño y el otro no. Y nadie lo sabrá nunca, excepto nosotros. Pero Denny no ha sido la única. Se calcula que cerca de 1 millón de personas han descubierto mediante pruebas de ADN hechas en casa que el hombre que los crió no era su padre biológico, o que tenían un hermanastro del que no sabían nada. Y en ocasiones lo que sale a la luz son enigmas aún más oscuros. En 2018, en el estado de Washington, el secreto que el ADN de Chelsea Rustad ayudó a desvelar podía ser la clave para esclarecer un caso sin resolver desde hacía 31 años. Fue muy perturbador, me angustiaba. Solo un monstruo pudo hacerle eso a alguien. El 18 de noviembre de 1987, dos jóvenes canadienses, Jay Cook, de 20 años, y su novia Tania Van Cuylenborg, de 18, salieron de su ciudad natal, un barrio de Victoria en la Columbia Británica, en dirección a Seattle, a hacer un recado para el padre de Jay.
6 días después, el cuerpo parcialmente desnudo de Tanya fue encontrado en la cuneta de esta carretera del condado de Skagit, Washington. Le habían disparado en la cabeza y había evidencias de violación. 2 días después, a unos 100 kilómetros de distancia, en el condado de Snohomish, debajo de este puente, unos cazadores encontraron el cuerpo de Jay. Lo habían estrangulado con una cuerda y un collar de perros, y golpeado la cabeza con una piedra. Eran 2 jóvenes completamente inocentes, que habían sido secuestrados y asesinados brutalmente. Durante la investigación, la policía encontró en el cuerpo de Tanya evidencias potencialmente valiosas del ADN de su agresor. Se examinaron en el laboratorio con el test de referencia utilizado para identificar mediante el ADN. La prueba solo analiza alrededor de una veintena de fragmentos del genoma en los que una cadena corta de letras, por ejemplo GATA, se repite una y otra vez. Se las conoce como repeticiones cortas en tándem. Y los científicos pueden contar el número de veces que se repiten. Esos recuentos varían entre las personas, igual que las crestas de una huella dactilar. Es una técnica muy potente porque con suficientes fragmentos puedes conseguir una coincidencia de identidad muy alta por esas pequeñas diferencias. Pero al igual que con una huella digital de la escena de un crimen, un perfil de secuencias cortas repetidas de ADN de la escena del crimen solo será útil si coincide con un perfil ya existente en la base de datos de la policía. Durante décadas, el perfil de este caso no coincidía con el de ningún conocido de la policía, y por eso nunca se resolvió. Hasta el día en el que Chelsea Rustad subió sus análisis de ADN a GEDmatch. Se convirtieron en el indicio que finalmente condujo a la policía a una pista clave para resolver el caso. La experiencia de Chelsea terminaría convirtiéndose en noticia. Pero la mayoría de la gente que se hace las pruebas de ADN solo quiere saber cuáles son sus raíces. Una pregunta aparentemente sencilla que a menudo lleva aparejada sus propios misterios. No habráis nada hasta que os lo pidamos. Estas 14 personas están a punto de vivir la experiencia de la prueba de ascendencia genética. Muchos de los chicos con los que he crecido están en la misma situación. No conocemos nuestros ancestros. Suponemos con bastante seguridad que nuestros antepasados vivieron la esclavitud y esas cosas, pero no sabemos de dónde procedemos. Cherry Richardson participa en un estudio de investigación de la Universidad de Westchester, en Pensilvania. Tenemos un protocolo de investigación para recoger datos para este proyecto. El estudio está dirigido por 2 profesoras de comunicación, Bessie Latton y Anita Fowman. La pregunta que se hacen es: ¿cómo afectan las pruebas de ADN a nuestra idea de quiénes somos y a nuestra capacidad para comprender lo que nos hace diferentes? Y cuando tengamos los resultados, nos reuniremos. La idea es que nos escuchemos y nos comuniquemos. Para este proyecto, Anita se inspiró en sus experiencias como formadora en diversidad. Se me ocurrió que conocer nuestro ADN era una manera muy interesante de abordar la temática sobre la raza y la diversidad, sin que la gente se pusiera a la defensiva. Y así ha sido. No nos identificamos con África, solo decimos que somos negros. Nos separamos de eso de donde venimos. En una prueba anterior, Taekwon Golden descubrió que tenía raíces de África Occidental en un 80% y británicas en un 20%. Tenéis de todo. Con su prueba de hoy con Family Tree DNA, espera poder saber más. Mis sospechas me llevan a decir que posiblemente ese 20% se integró en nuestro ADN durante la esclavitud y que eso pudo no haber sido voluntario. Como afroamericano, creo que cuando piensas en tu origen, resulta difícil aceptar tu ascendencia blanca, que a menudo se debió a la violación y el maltrato. Pero es parte de tu historia, así que tienes que enfrentarte a ello de alguna manera y comprenderlo. Forma parte de cómo llegaste aquí. No quiero esconderme de la verdad, no importa lo dura que pueda ser. Ha llegado el momento de recoger el ADN. Giradlo un poco para recoger más.
y de enviar las muestras a Houston. Pero, ¿cómo consiguen los test rápidos genéticos de Family Tree DNA desglosar las ascendencias? Es una técnica basada también en los fragmentos de nuestro ADN que varían con mayor frecuencia entre personas. La compañía los compara con los de personas de sus denominados grupos de referencia. Son personas vivas cuyo ADN ha sido analizado y comparten patrones de variación. Los científicos han observado que son característicos de las regiones en las que viven. Esos patrones están recogidos en una base de datos. Pero ¿hasta qué punto representan bien a los sujetos analizados? Son tus orígenes según su base de datos, pero si algo no está ahí, no te pueden asegurar que eso forme parte de tu ascendencia. Los test genéticos caseros disponen de menos datos de personas de origen africano y asiático que de personas de ascendencia europea. La mayoría de los análisis genéticos que se han realizado son de europeos del Atlántico Norte. Es un hecho que nuestras bases de datos de referencia están sesgadas. ¿Por qué no nos tomamos todos un minuto y abrimos los resultados para echarle un vistazo al mapa por primera vez? Family Tree DNA le ha dado a Nick Pasvanis, cuyos padres recuerdan a sus antepasados de Grecia, Alemania, Inglaterra y Escocia, un desglose muy detallado. Soy originario del sudeste europeo en un 45%, que es algo que me esperaba. Siempre me he sentido un poco perro callejero europeo, y eso es justo lo que dice mi mapa. Cuando lo vi, me preguntaba de dónde venía, si soy negra realmente. Y soy de África Occidental en un 94%, así que sí, soy bastante negra. Pero la denominada burbuja africana de Cherry Richardson ofrece pocos detalles. Las burbujas de Hannah Bisman y Viola Wan, ambas nacidas en China, son incluso más grandes. Yo solo tengo esas dos burbujas gigantes. Como eres superasiática, como si no lo supiera. Las personas con burbujas enormes básicamente somos consideradas minorías. Y es lamentable porque perpetúa una forma de eurocentrismo que ha marcado nuestra ciencia y que es el fundamento de la idea, la falsa idea de la supremacía blanca. Es así como se acentúan las desigualdades que actualmente prevalecen en todas las ciencias, especialmente en la genética. Y un 23% del sureste europeo, con Italia y Grecia destacadas, que nunca estuvo en nuestro radar. Pero hay otro problema con la forma en que los análisis genéticos calculan tu ascendencia. El ADN de las personas que vivieron en un lugar hace mucho tiempo, tus ancestros, podría ser diferente del ADN de las personas de los grupos de referencia que hoy viven en ese lugar. Y eso es debido a que durante siglos las personas y su ADN se han estado moviendo por todo el mundo. Realmente hay que superar el lastre de la idea de las poblaciones humanas estáticas, de que existen genes irlandeses, genes italianos, genes nigerianos y genes zimbabuenses. Esa no es la forma en que funciona la evolución humana. La idea de la inmovilidad alimenta el paradigma racista, alimenta el tú contra mí, el nosotros contra ellos. Y sin embargo, es cierto que algunos patrones genéticos variables son más frecuentes en algunos lugares que en otros. Hay varias pistas que pueden vincularte con áreas y regiones específicas donde evolucionaron tus antepasados. Las compañías lo hacen lo mejor que pueden con los datos que tienen. Y esa es la razón por la que todas las compañías de análisis de ADN están intentando añadir a más poblaciones diferentes a sus bases de datos, de forma que cuando no puedan asignar tu procedencia con exactitud, puedan acercarse tanto a ella como sea posible.
Bessie y Anita han descubierto que independientemente de sus fallos, las pruebas de ADN para conocer tu ascendencia ayudan a las personas a pensar en sus raíces y a entender mejor la diversidad humana. El norte de África, Oriente Medio, Europa Occidental, pero yo hace que la mayoría de la gente piense en su historia en relación con otras personas dentro del marco de la historia de las migraciones humanas. La mayoría lo siente como una experiencia positiva. Los resultados de Taekwon Golden de Family Tree DNA son muy parecidos a los que recibió de Ancestry. Ya no puedo seguir ignorando mi parte de ADN de Irlanda y el Reino Unido. Una pregunta, ¿crees que eres tan auténticamente negro como ella? No creo que haya mucha diferencia. Se sentaron allí y mantuvieron una conversación sobre la raza, que fue divertida, emocionante y unificadora. Y si eso pasa cada vez más, ¿cuáles son las posibilidades? Pero por muy difícil que resulte determinar tu ascendencia, el reto más complejo que han asumido los análisis genéticos podría ser evaluar el riesgo de padecer enfermedades genéticas. Porque por lo que respecta a la precisión de esas pruebas, lo que está en juego no podría ser más importante. Todos corremos el riesgo de desarrollar enfermedades potencialmente mortales. Pero para algunos ese riesgo es mayor, debido a las variaciones en sus genes, desviaciones de las secuencias precisas de A's, C's, G's y T's que forman el código genético que dirige la producción de proteínas, las moléculas esenciales que hacen que nuestro cuerpo funcione. Cuesta creer que el cambio de una sola letra en esa gigantesca cadena de 3.000 millones de letras pueda afectar tan profundamente a un ser humano. Pero cuando ocurre en uno de esos fragmentos críticos en los que se produce ese cambio específico, la proteína simplemente deja de funcionar. Ahora, varias de estas pruebas ofrecen análisis de riesgos genéticos para la salud. Pero ¿hasta qué punto son fiables? La mayoría de esos test estudian solo variaciones de ADN concretos e ignoran el resto del genoma, donde otros riesgos podrían estar acechando. Riesgos que inevitablemente ignorarán. Un ejemplo, el controvertido test de 23andMe de riesgo de cáncer de mama. Examina dos genes llamados BRCA que codifican las proteínas que controlan el crecimiento celular. Pero ciertas variaciones de pares de bases hacen que los genes BRCA muten, haciendo que algunos cánceres, como el de páncreas, próstata y especialmente el de ovario y mama, sean más probables. Los científicos han documentado cerca de 4.000 variaciones de este tipo. 23andMe comercializa una prueba de variaciones de ADN que detecta 3 de ellas. Su presencia, entre otras, hace que las mujeres tengan un riesgo muy alto de padecer cáncer de mama. Estas 3 variaciones son detectables de forma fiable mediante estas pruebas, y las 3 son 10 veces más frecuentes entre mujeres que tienen ascendencia judía askenazí. Jessica Al-Ghazi, una abogada de 52 años de Los Ángeles, tiene 3 abuelos askenazíes. En 2018 se hizo la prueba BRCA de 23andMe, sin poder sospechar a priori que su vida cambiaría. Un día, cuando estaba jugando al golf, recibió un correo. Recibí los resultados mientras recorría el campo con mi carrito de golf y cuando los vi pensé, Dios mío, no me lo puedo creer. El informe del análisis genético decía que tenía una variación del gen BRCA1 que hacía altamente probable que desarrollara cáncer de ovario o de mama. Una segunda prueba realizada por un laboratorio de ADN especializado en pruebas BRCA lo confirmó. Aunque no tenía cáncer, Jessica tomó una decisión. Mi ginecólogo me dijo, Jess, tienes que hacerlo. Tienes que extirparte los ovarios y las trompas. Y necesitas una mastectomía doble inmediatamente. Estoy muy agradecida de haberlo averiguado a tiempo. He podido detenerlo antes de enfermar. Estaré eternamente agradecida a la gente de 23andMe por darme esta oportunidad. Posiblemente ellos me salvaron la vida. Pero la mayoría de las mujeres con variaciones en los genes BRCA no tienen ninguna de las 3 variaciones que 23andMe detecta.
mujeres como Pamela Monsta. Da la casualidad de que ella es oncóloga en San Francisco y especialista en cáncer de mama. Tengo el gen BRCA1. Ella no tiene ningún antepasado judío askenazi. En 2010, Pamela se hizo el test BRCA. Descubrí que no corría un gran riesgo de padecer cáncer de mama y que, según los resultados, la probabilidad era también bastante baja. Pero en 2012 a Pamela le diagnosticaron cáncer de mama. Por el aspecto que tenía en el microscopio, tuve la sensación de que ese cáncer estaba relacionado con una mutación de los genes BRCA. Para confirmar su impresión, Pamela hizo analizar su ADN en un laboratorio clínico especializado. No solo examina variaciones de ADN aislados, también todos los pares de bases genéticos, un proceso conocido como secuenciación. Analizan todos los genes BRCA. Recordemos que son como 80.000 pares de bases y pueden decirte si la letra está ahí o si la letra no está ahí. Pamela estaba en lo cierto. Tenía la mutación BRCA2, pero no era ninguna de las 3 variantes que detecta el test de 23andMe. Era otra de las miles que existen. Si solo quieres saber con quién estás emparentado, los test de 23andMe y Ancestry son pruebas muy buenas. Si lo que quieres es saber si tienes un gen BRCA y corres riesgo de tener cáncer de mama, yo creo que ese tipo de prueba no es la ideal. Pero en 23andMe nos aseguran que su test BRCA ha alertado a 3.000 personas sobre sus riesgos de padecer cáncer y que la elección de esas 3 variantes está justificada porque implican un riesgo muy elevado. Los riesgos que conllevan estas 3 variantes están demostrados y los estudios evidencian que casi la mitad de las personas que portan una de esas variaciones no lo saben. Está muy bien que alguien que ni siquiera sospecha que lleva esa mutación pueda descubrirlo con pruebas genéticas domésticas. Pero no lo es tanto si piensa que se ha sometido a una prueba exhaustiva, porque no lo es. Y también preocupa cómo se usan los datos de los usuarios de esas pruebas. En 2018, 23andMe acordó compartir con GlaxoSmithKline información anónima sobre millones de clientes para usarla en el desarrollo de nuevos medicamentos. 23andMe asegura que cerca del 80% de sus clientes dieron su consentimiento para que sus datos pudieran usarse en la investigación. La mayoría también cumplimentó los cuestionarios de salud, que permiten establecer relaciones valiosas entre sus genes y su historial clínico. Lo que se puede hacer con esa información es asombroso. Aunque los potenciales beneficios del acuerdo parecen claros, son muchos los que creen que plantea problemas éticos. Estás pagando por ceder tus datos a una compañía que los capitalizará encubiertamente y de los cuales tú no te beneficiarás. Cuando hay una tecnología tan nueva, es imposible que los consumidores puedan comprender todas sus implicaciones, porque son cosas demasiado recientes. Entonces, ¿hasta qué punto están seguros los datos de los 12 millones de clientes de 23andMe? Nosotros no vendemos ni compartimos sus datos con ninguna compañía de seguros o empresa sin su consentimiento. Las leyes federales prohíben a la mayoría de las empresas utilizar datos genéticos para tomar decisiones en el lugar de trabajo. Y prohíbe que las aseguradoras de salud los empleen para cambiar o denegar un seguro. Pero las compañías que comercializan seguros de vida y de incapacidad pueden usarlos libremente. Mientras que 23andMe y Family Tree DNA hablaron con nosotros sobre estos temas, Ancestry declinó participar en el documental. Los riesgos inherentes a las nuevas tecnologías a menudo solo resultan obvios retrospectivamente. Chelsea Rustad nunca pudo imaginar que su prueba de ADN conduciría a la policía hasta un peligroso sospechoso de asesinato. Lo encontraron mediante una nueva técnica de investigación, surgida directamente del auge de los test de ADN domésticos, llamada genealogía genética.
Y antes de que se usara para resolver delitos, la empleaban personas que buscaban a sus padres biológicos. Una de las pioneras es una abogada de patentes retirada llamada Barbara Ray Venter. Yo formé parte de todo eso, porque trabajaba para personas adoptadas, buscando a sus padres. Para los adoptados, el ADN ha sido muy importante, porque encontrar a parientes biológicos solo a través de documentos es muy, muy difícil. Bárbara comienza conectando a la persona adoptada con otras de su lista de coincidencias de ADN. Luego, buscando en los registros, localiza a más parientes. El objetivo, encontrar un antepasado que los conecte a todos y que señale directamente al padre biológico. En 2017, unos detectives de California le pidieron a Bárbara que intentara resolver un tipo de misterio muy diferente. Uno de los casos sin resolver más famosos del país. Se sospechaba que el llamado asesino de Golden State había cometido al menos 13 asesinatos y más de 50 violaciones durante las décadas de los 70 y 80. La policía tenía su ADN desde hacía mucho tiempo, pero no tenía ni idea de quién podía ser. Bárbara aceptó ayudarles. A partir del ADN de la escena del crimen, crearon un perfil de la parte variable genética y luego lo subieron a GEDmatch. Bárbara elaboró un árbol genealógico con los familiares encontrados y por último se concentró en un hombre llamado Joseph DeAngelo. DeAngelo, un ex policía, nunca había estado entre los sospechosos. La policía recogió su ADN y le hizo un test genético. El resultado, una coincidencia perfecta con el ADN del asesino de Golden State. Asesinato en primer grado, ¿cómo se declara? En junio de 2020, Joseph DeAngelo se declaró culpable de 13 asesinatos. Culpable. Fue condenado a cadena perpetua. Cuando se produjo la detención de DeAngelo, el detective Jim Sharp se quedó asombrado al descubrir lo que se podía conseguir mediante la genealogía genética. Rápidamente pensó en Tanya y Jay. Y se puso en contacto con un científico informático con el que había trabajado en Virginia, Steve Armentrout. ¿Introduzco el número aquí o estoy haciendo un cálculo? La compañía de Steve, Parabon Nanolabs, ha desarrollado una técnica y un software que puede cribar cientos de miles de variaciones de ADN. Primero tenemos que convertir el ADN de la escena del crimen a un formato compatible. Jim nos dio el visto bueno un jueves y el viernes ya lo habíamos subido a GEDmatch. Steve se había asociado con una especialista en genealogía genética de California, Sissy Moore. El sábado por la mañana me levanté de la cama y antes incluso de ponerme las lentillas, abrí mi portátil para ver si ya teníamos una lista de coincidencias. Y así era. GEDmatch tenía a dos personas que compartían alrededor de un 3% con el sospechoso desconocido. Había dos personas que compartían alrededor de un 3% de ADN con el sospechoso, lo suficiente como para ser sus primos segundos. Esos primos segundos habrían compartido un par de bisabuelos, y eso no está tan lejos en el árbol genealógico. En genealogía casi siempre es posible rastrear a los bisabuelos. Una de las dos coincidencias principales de Sissy era Chelsea Rustad. La otra, un primo que nunca ha sido identificado públicamente. Ambos compartían ADN con el sospechoso, pero no lo compartían entre sí. Eso significaba que representaban ramas diferentes del árbol genealógico del sospechoso. Tuve mucha suerte. Encontré el obituario de una mujer que llevaba el apellido que acababa de ver en el árbol genealógico de la familia del otro sujeto coincidente. Y eso me decía que una mujer de este árbol y un hombre de este otro se habían casado y, con suerte, habrían tenido hijos. Sissy sabía que si existían, llevarían una combinación de ADN muy similar a la del sospechoso. La pareja había tenido 4 hijos. Tuvimos mucha suerte de que solo hubiera un hombre en esa familia.
porque la genealogía genética apuntaba a una persona y solo a una, y era William L. Talbot II. En el momento de los asesinatos, Talbot vivía a pocos kilómetros del puente donde se encontró el cuerpo de Jay Cook. En ese momento tenía 55 años. Era camionero. La policía lo vigilaba. Querían su ADN para ver si coincidía con el de la escena del crimen. Un día tuvieron suerte. De su camioneta se cayó un vaso desechable. Jim Sharp llevó el vaso al laboratorio de criminalística de la policía del estado de Washington para hacer una prueba de genealogía genética. Lisa Collins, la directora del laboratorio, le pidió que esperara. Después volvió. Lisa volvió, me entregó el informe y me dijo, Jim, es él. Coincide. No me lo podía creer. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Y grité, es maravilloso. Por fin cogimos a este tipo. El 17 de mayo de 2018, William Earl Talbot II fue detenido y acusado de asesinato en primer grado por un crimen cometido 31 años atrás. Ese hombre pudo ser identificado no porque él se hiciera una prueba de ADN, sino porque se la hizo un familiar lejano, alguien a quien ni siquiera conocía. En junio de 2019, el jurado pronunció su veredicto. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado William Earl Talbot II culpable del delito de asesinato en primer grado. Talbot fue el primer sospechoso identificado por la genealogía genética condenado por un jurado. Enseguida fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas en prisión. Los investigadores me han dicho en muchas ocasiones que no habrían podido llegar tan lejos sin mi ADN y que el caso nunca se habría resuelto. Desde la condena de Talbot, el equipo de Parabon ha utilizado la genealogía genética para identificar a más de un centenar de sospechosos. Pero el simple hecho de ser identificado por un genealogista no es suficiente para poder arrestar a alguien. Para poder llevar a cabo una detención, tenemos que obtener la confirmación del ADN mediante un test de secuencias cortas de ADN repetitivas. Aún así, para los más críticos, el uso de la genealogía genética por parte de las fuerzas de seguridad plantea un problema de privacidad. ¿Queremos detener a personas que han cometido crímenes atroces? Sí, pero ¿qué perfiles de ADN se investigan? Nunca hemos oído hablar sobre los intentos fallidos por encontrar sospechosos, ni de violaciones de la seguridad de los datos o de la privacidad que se producen en el camino. El equipo de genealogía genética de Parabon asegura que esos temores son exagerados. Son los usuarios quienes deciden si su ADN puede utilizarse para esas investigaciones. Cuando te haces una prueba en 23andMe, en Ancestry, tu ADN está en su base de datos privada. Pero la regulación es escasa y las leyes varían. En 2019, Family Tree DNA tuvo que disculparse por permitir que el FBI buscara en su base de datos a personas que compartieran ADN con muestras de la escena de un crimen sin el permiso de sus clientes. Tanto Family Tree DNA como GEDmatch ahora aseguran que solo lo hacen cuando cuentan con su permiso explícito. Y otra preocupación, las compañías de ADN para el consumidor, como todas las empresas que recopilan datos, son vulnerables a los piratas informáticos. Sin embargo, es obvio que los riesgos no disuaden a todos. Nadie obliga a nadie a hacerse una prueba de ADN. Si tu paranoia y tu miedo al gran hermano es mayor que tu interés en leer los libros de medicina e historia que hay escritos en tus células, entonces creo que no deberías hacerte la prueba. Hay belleza en descubrir e investigar de dónde procedes. El fenómeno del ADN de consumo ha cambiado la vida de muchas personas, desvelando los secretos ocultos en lo más profundo de nuestras células. Pero ¿superan sus beneficios los costes y los riesgos? Quiero saber si corro el riesgo de desarrollar Alzheimer cuando no hay absolutamente nada que pueda hacer al respecto. Tal vez no.
Con estas pruebas de ADN tan populares ahora, hay muchas probabilidades de que todos aquellos a quienes les hayan ocultado un secreto de esta naturaleza terminen descubriéndolo. Nuestro corazón ni nuestra mente no saben muy bien cómo aceptar aquello que nos piden que afrontemos. Yo creo que el auge de las pruebas de ADN en los últimos 20 años ha abierto la mente de las personas a la posibilidad de que comparten más con otras personas de lo que creían compartir. Ese 1% que nos hace diferentes, en realidad solo es la hermosa diversidad del mundo natural. Y no significa que un genotipo o genoma sea mejor que otros, solo que son maravillosamente diferentes. Cuantas más pruebas nos hacemos, más vemos lo conectados que estamos entre nosotros, y tal vez si sentimos que estamos en conexión nos tratemos un poco mejor unos a otros.